Podemos visualizar contenidos en una tablet, en un smartphone, en una notebook, en una PC, pero también en una pantalla convencional de televisión conectada al satélite, al cable o a una antena de conejo, una antena de azotea. Entonces, ahora, en la era digital, tenemos más pantallas disponibles para visualizar contenidos audiovisuales respecto a las que teníamos en la era análoga. Y todo esto ocurre por la segunda característica de la era digital del audiovisual, que es el acceso a Internet. Todos los estudios, y les voy a postar algunas gráficas, les voy a presentar algunos datos, todos los estudios coinciden en que se ha duplicado el consumo mundial de productos audiovisuales. Es decir, que hoy se visualiza el doble de televisión y video de lo que ocurría antes de la llegada de la era digital al audiovisual. Y entonces, ¿qué está pasando con ese 50% más de consumo audiovisual? Que ese 50% más de consumo audiovisual está básicamente haciéndose de una forma no convencional, es decir, no a través de una pantalla fija conectada a una antena o a un sistema de cable, sino se está visualizando ahora ese nuevo 50% del consumo audiovisual a través de una plataforma o de un dispositivo conectado a Internet, llámese computadora de escritorio, llámese computadora móvil, llámese tableta, llámese smartphone, llámese lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, tan grande ha sido el salto tecnológico que pasamos de que hace 10 años hablábamos de que la televisión era la caja idiota y había todo en el contexto de los académicos. Yo vengo de una universidad, soy profesor tiempo completo, investigador de la Universidad de Guadalajara, y se hablaba con mucho desprecio de la televisión como un elemento distractor que no solamente no contribuía, sino que deformaba, y decíamos que era la caja idiota. Bueno, pasamos de hablar, de llamar a la televisión la caja idiota, a la era audiovisual llamarle Smart TV. Es decir, solo con el cambio tecnológico pareciera que la televisión se volvió incluso inteligente. Y eso tiene que ver mucho, digo, eso es una chispa de creatividad ahí, pero naturalmente que sí hay también un tema de fondo, porque la era digital del audiovisual viene rompiendo los paradigmas de narrativa que tenía la televisión análoga. Y les voy a dar un ejemplo muy nuestro, muy latinoamericano. El gran paradigma de la televisión, el gran paradigma de narrativa que tenía la televisión abierta, comercial, del siglo pasado, era la telenovela. Es decir, el rey de los formatos en la televisión era la telenovela, esa telenovela chillante, cursi, de finales predecibles y de ningún aporte en términos educativos ni culturales, sino a veces hasta lo contrario. Bueno, ese que era el rey de la narrativa, porque el rey por el rating, por los niveles de alcance y penetración que tenía, ha sido desplazado en el siglo XXI, y ahora el nuevo paradigma de narrativa audiovisual del siglo XXI ya no es la telenovela, lo son las series de televisión. Y ahí hay un gran salto cualitativo, porque la mayoría de estas series de televisión que hoy estamos visualizando fundamentalmente a través de plataformas over the top, tipo Netflix, que son las famosas OTTs, son series de altísimo valor de producción que recuperaron a los actores del cine y los volvieron a la pantalla de televisión, que están logrando más visualización que cualquier producción de las películas de las majors de Hollywood, y que a su vez traen libretos y se documentan muchas de ellas en hechos históricos, y muchas de ellas representan estas series en sí mismas un elemento educador, divulgador de la cultura y hasta de la ciencia. Pongo el caso, por ejemplo, de Black Mirror, que es una excelente serie de televisión y que hoy logra millones de visualizaciones, y entonces cambiamos de la novela a la serie de televisión, y con esto tuvimos también un salto cualitativo importantísimo para recuperar el poder que tiene el audiovisual y la televisión. Ahora llámese televisión a todas estas plataformas, a lo mejor rigurosamente tendríamos que hacer una distinción, pero vámosle llamando a todas estas nuevas plataformas televisión digital o TV Everywhere. Bueno, recuperar el poder del audiovisual para difundir la ciencia, para hacer productos audiovisuales con fines educativos y para divulgar la cultura.
En esa propia medida me parece que en este momento pasamos por, si me lo permiten el concepto, por una segunda época de oro de la televisión, en la propia medida en que la tecnología nos está permitiendo nuevas herramientas para hacer contenidos de calidad. Hoy los contenidos que circulan fundamentalmente a través de Internet, y estamos hablando del 50% del consumo audiovisual a través de Internet, no tienen que ver ni con la potencia radial aparente, ni con el número de antenas instaladas, ni con el tamaño de la emisora o el poder económico de la televisora. Tienen que ver con la creatividad de lo que está ocurriendo. Y les voy a poner otro ejemplo muy nuestro, que además estuvo en Telemorfosis hace 2 años. El caso de un youtuber mexicano, José Manuel El Chumel Torres, que hacía un noticiero en formato de sátira, es decir, daba noticias pero se burlaba de las noticias con creatividad. Joven talentoso, un youtuber, un influencer. Bueno, este joven pasó en apenas 3 años de tener esa pieza que se llama El Diario de la República, que es un noticiero a partir de sátira, que lograba por programa más de 3 millones de clics de visualizaciones en una semana. Bueno, pasó de ser un youtuber a que hoy sea el protagonista central de ese mismo noticiero que se llama igual, El Diario de la República, pero que es un programa estelar en el horario AAA de HBO para América Latina. HBO para América Latina. Y un joven con una propuesta creativa interesante que empezó haciendo su noticiero con su celular, hoy es el protagonista de un noticiero que sigue siendo noticiero, con una sátira, se burla de todo y tiene humor y todo esto, le llega a los jóvenes, ¿sí? Recupera la discusión de la política y de la sociedad y de los negocios, pero a través de la sátira, en un formato de informativo muy singular que tiene tanto éxito que lo llevó HBO para América Latina y que ahora va a estar, por cierto, en Telemorfosis en Guadalajara la próxima semana, va a estar con nosotros para contarnos la experiencia de este influencer que nació en YouTube y que ahora está en la televisión de paga a nivel latinoamericano. Bueno, entremos a tema. Vamos a ver nuestra primera lámina y me van siguiendo. Me dieron un apuntador, pero ahí está. Nomás que, ya también están con ustedes. La televisión educativa, entendida como aquella en donde se pone el lente o la cámara en la aula de clase y que está pensada como un modelo de educación pública, tiene hoy que redefinirse a raíz del impacto del cambio digital en el audiovisual. Es decir, los modelos análogos de televisión educativa del siglo pasado no pueden continuar sin tomar en cuenta estas 2 grandes características de la era digital, la multiplataforma y el acceso a Internet, y con ello redefinir el paradigma de narrativa y de contenidos que tienen que mostrar, incluso el tiempo de duración de los mismos. Creo que hay que prenderlo, apuntarle y vamos a ver si cambia. Pues no cambia, entonces mejor ayúdenme, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Bien. En la era digital del audiovisual es oportuno hablar hoy de televisión con fines educativos. Yo dejaría de hablar de televisión educativa, sino de televisión con fines educativos y de televisión como medio para la divulgación de la ciencia. Este segundo aspecto, un tema muy relegado por la televisión pública iberoamericana, tan relegado que apenas en una reunión que tuvimos en ATEI en mayo de este año, llegamos todos a la conclusión de que en efecto habíamos puesto en la televisión pública mucho acento en los fines educativos y culturales, pero casi nada en la divulgación de la ciencia, y que hoy la televisión interactiva, HD, 2K, 4K, permite hacer del audiovisual un instrumento poderoso para la difusión de la ciencia, y por eso es que nos propusimos hace poco también lanzar un noticiero científico y cultural iberoamericano que nació exitosamente con aproximadamente 70 socios adherentes y que hoy Canal 6 es un socio fundador adherente del NSC y que hoy tenemos casi 90 adheridos en toda Iberoamérica que transmiten esta pieza audiovisual de 28 minutos efectivos
que es producto de un esquema de colaboración entre la televisión pública iberoamericana. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, vean ahí unos de los datos. La era digital, ¿qué oportunidades nos ofrece? Cada minuto se suben 300 horas de video a YouTube. En promedio, hay 1,000 millones de visualizaciones de video en móviles al día tan solo en la plataforma de YouTube. Se envían 500 millones de tweets al día, es decir, 6,000 tweets por segundo. Google procesa 100,000 millones de búsquedas cada mes. En promedio esto representa 40,000 búsquedas por segundo. Entre el 15 y el 20% de ese total de búsquedas no tienen relación alguna con búsquedas anteriores, es decir, están buscando noticias. En Facebook, en un minuto se publican más de 510,000 comentarios, se actualizan más de 290,000 estados y se suben más de 136,000 fotografías. Este es, digamos, el potencial que tiene la era digital y este nuevo mundo de consumo audiovisual que nos obliga, por un lado, a redefinir lo que entendemos por gestión de contenidos audiovisuales, gestión entendida como la manera en que ponemos a disposición de nuestro público nuestros contenidos, gestión, y por el otro lado el consumo de contenidos audiovisuales, entendiendo por consumo la manera en que efectivamente nuestras audiencias están llegando, accediendo a nuestros contenidos audiovisuales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un buen diagnóstico de la gestión y el consumo de contenidos audiovisuales en la era digital, poniendo especial acento en lo que hoy ocurre a través de la red, donde ya el 50% del total del consumo mundial del audiovisual se está realizando a través de esta red. Porque, por ejemplo, les pregunto, ¿qué es el prime time en Internet? ¿Existe un prime time? ¿Hay un horario AAA? ¿Cómo se mide el rating en Internet? ¿Cuál es el rol del programador en Internet? ¿Hay un programador? ¿Se necesita un programador? ¿O qué necesitamos en Internet? ¿La comunicación es unidireccional o es interactiva 100%? Y podemos hacernos muchísimas más preguntas que tienen, para los periodistas, pues digo, están todo el tema de la posverdad, de las fake news y de todo este tema que está incluso revolucionando la manera no solo de ejercer el periodismo, a las universidades de enseñar a los periodistas, porque estamos formando todavía periodistas análogos que luego van a pedir trabajo en medios digitales y pues no tienen ninguna herramienta para trabajar en las nuevas realidades que hoy y los nuevos desafíos y las nuevas oportunidades que ofrece la era digital del audiovisual. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Televisión con fines educativos. Bueno, veamos casos exitosos. Ya ahorita en la inauguración, el discurso de inauguración, el representante de UNICEF habló de este caso y bueno, me dio mucho gusto además que poder coincidir con él. El caso más exitoso en términos de penetración de un programa de televisión con fines educativos ha sido, sin lugar a duda, el caso de Plaza Sésamo, un programa estrenado en la televisión norteamericana desde 1969 por la PBS, y es también la única serie o programa de televisión en el mundo que se ha mantenido durante tanto tiempo en la televisión pública y privada debido a los altos niveles de audiencia que registra. Paréntesis, Canal 44 tiene una barra infantil, canal que tengo el honor de dirigir, tiene una barra infantil. Dentro de la barra infantil tengo Plaza Sésamo. Cada año que hago mi estudio de audiencia, además de que nos medimos, tenemos un estudio de audiencia anual, la serie que se lleva, digamos, de la barra infantil, el 80% de las menciones es Plaza Sésamo. Yo sigo poniendo en la barra Plaza Sésamo, pero Plaza Sésamo le sigue gustando a los niños. A los que acaban de aprender a hablar, ya les gusta Plaza Sésamo. La serie es una serie, formato muy exitoso, que además está medido, y ahora les voy a dar los datos de los resultados de Plaza Sésamo con respecto al impacto que tiene con fines educativos. Bueno, desde 1969 se han producido 1,168 capítulos de Plaza Sésamo a través de 13 series. Actualmente el programa es visto por, fíjense la cifra, 156 millones de niños distribuidos en más de 150 países. De este tamaño es, digamos, la ventana de oportunidad de lograr una propuesta creativa exitosa de televisión que pueda perdurar a través del tiempo. Conviene destacar que en 2015 la Universidad de Maryland, con una base estadística de 60,000 niños evaluados entre 2 y 5 años de edad,
demostró que después de haber visto Plaza Sésamo durante 2 años, el rendimiento escolar de estos infantes mejoró en rangos que van del 33 al 44%, o sea, medidito en un estudio de la Universidad de Maryland con 60,000 casos evaluados de 2 a 5 años, ¿no? Bueno, pero veamos otros casos exitosos. Ahí es que no me están siguiendo. Ya todo eso ya lo dije. También, ahí. En América Latina, tanto Discovery Channel como Discovery Kids continúan ubicándose entre los principales 10 canales de televisión de paga a nivel panregional. Estos alcanzaron niveles de rating récord en 2016 por tercer año consecutivo en América Latina y por segundo año en el mercado hispano de Estados Unidos. Adelante. Entonces, ¿cuál es el potencial de hacer televisión con fines educativos? La siguiente. Según estadísticas oficiales en Estados Unidos, un adolescente promedio, al terminar su educación secundaria, ha pasado alrededor de 25,000 horas frente a una pantalla fija o móvil, ahora en la era digital. Es decir, un 86% más del tiempo que estuvo en las aulas escolares. Se expone 86% más a las pantallas de televisión que a las aulas escolares, que es aproximadamente el tiempo que están en las aulas escolares, 13,440 horas, mientras que pasan 25,000 horas frente a una pantalla de televisión. Esto podría verse como una crítica, pero también es una ventana de oportunidad. Si tenemos tanta exposición para las pantallas, usemos las pantallas para fines educativos también. Adelante. Bueno, veamos entonces la televisión como un medio para la divulgación de la ciencia a través de casos exitosos. La que sigue, por favor. El primer antecedente de televisión vista como medio para la divulgación de la ciencia fue la serie Cosmos, conducida por este astrofísico, quien además es el principal guionista y el creador de la propia serie, que vio la luz en 1980. Es importante destacar, la siguiente, que en 1980 a la fecha, más de 500 millones de personas en todo el mundo han visto la serie de televisión Cosmos. Es decir, esta serie de televisión ha sido consumida por el 7% de la población mundial. Sin lugar a dudas, un récord por demás impresionante de una serie de televisión que finalmente promueve la divulgación de la ciencia. Adelante. Fue tal el éxito mundial de Cosmos, no voy ahí, ahí. Fue tal el éxito mundial de Cosmos que curiosamente en la televisión de pago surgieron canales monotemáticos ya ahora dedicados a hacer un modelo de negocio a través de la divulgación del conocimiento científico. Y tenemos el caso de Discovery Channel, un canal monotemático con fines comerciales, pero que divulga conocimiento, nacido en 1982, History Channel, nacido en 1995, Animal Planet, nacido en 1996, Science Channel, en 1996, Nat Geo, National Geographic Channel, 1997, People and Arts, que creíamos que no era ni siquiera rentable hablar de arte, que era muy aburrido. Bueno, pues ahí tenemos un canal monotemático que está en todos los sistemas de cable de América Latina y que nació en 1997, por enunciar algunos de los muchos canales monotemáticos que no solamente tienen niveles de rating o de audiencia muy aceptables, sino que detrás de ellos generan todo un modelo de negocio. Con esto quiero reivindicar para todos aquellos que son productores de contenidos, que la producción, contar buenas historias de manera creativa, de ciencia, con fines educativos o de divulgación cultural, son también un negocio. La clave está en conciliar ese binomio difícil entre contenido con atractivo para las audiencias, que el elemento que a veces es el eslabón perdido se llama creatividad. Nos falta a veces creatividad para contar buenas historias. La que sigue, por favor. De esta manera, resulta por demás irónico que, primero, la televisión comercial sea la que ofrece los referentes más exitosos de televisión con fines educativos y como un medio para divulgar
la ciencia, y dos, que la televisión pública latinoamericana, que se ha planteado ser educativa y cultural, no pueda superar el inaplazable reto de conciliar contenido con atractivo para las audiencias. No digo que todos, pero la gran mayoría de los canales públicos, lo digo como una autocrítica también, no siempre estamos produciendo los contenidos con fines educativos que nos proponemos con el ingrediente creativo suficiente para que tengan el atractivo que deben de tener en las audiencias. Es más, muchos canales públicos renunciamos a medir nuestros niveles de audiencia porque no queremos ser autocríticos y no queremos decir que tenemos niveles de audiencia que a veces son marginales. Entonces, yo creo que si vamos a hacer televisión pública es para que nos vean, porque es dinero público que podría invertirse en cualquier otra área. Si vamos a hacer una televisión, tiene que ser una televisión que efectivamente se vea. ¿Para qué producimos si no nos van a ver? Entonces tenemos que resolver ese binomio entre contenido con atractivo para las audiencias, que es la principal crítica que nos hacen a la televisión pública. ¿Cuál es la principal crítica que nos hacen? Niveles bajos de audiencia. No todos los canales públicos están ahí. Canal 11 en México es un canal muy exitoso, Canal 22 es un canal muy exitoso, Canal 44, echar una porra personal, pero nos va bien también en niveles de audiencia. Pero no todos los canales públicos, hay 34 en México, tienen niveles de audiencia, digamos, aceptables. La mayoría, más de la mitad, están por debajo del rating promedio de las televisoras, y eso te dice mucho de que a veces no siempre los esfuerzos que se están haciendo desde la televisión pública están entendiendo la regla clave de la televisión, que es el contenido tiene que ser atractivo para la audiencia, si no, le cambian, si no, se van. En todo caso, habría que decir que los canales monotemáticos para la divulgación de la ciencia, como Discovery, Nat Geo, etcétera, representan un extraordinario ejemplo de canales de televisión que generan una enorme cantidad de públicos cautivos. Ergo, son competitivos como modelos de negocio, como enseguida lo vamos a ver. Vamos a la siguiente lámina. Ahí van a encontrar la siguiente lámina, por favor. Ahí van a encontrar una gráfica del consumo de los 13 canales más vistos en la televisión de paga en México, y van a ver que en primer lugar está Discovery, luego Disney, luego Animal Planet y luego History Channel. Incluso arriba de canales que se dedican 100% a los deportes como ESPN, ¿no? O a las películas como el Golden. ¿Qué quiere decir? Que si queremos contar historias para divulgar la ciencia con fines educativos o para divulgar la cultura, y lo hacemos con creatividad, no solamente podemos tener un modelo de negocio, sino niveles muy, pero muy competitivos de audiencia. Adelante. Por otro lado, el remake de la serie Cosmos de 1980 es ahora conducida por otro astrofísico y divulgador de la ciencia y producida por el Nat Geo. Es importante que esta serie que se estrenó simultáneamente en 180 países en el 2014. Actualmente, por ejemplo, poco más de 135 millones de personas han visualizado Cosmos para convertirse en la serie más exitosa del Nat. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí hay una nota nada más que me traje a la presentación para que vean un poco. 137 millones de audiencia, 35 millones, una más. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la televisión como medio para la divulgación de la ciencia y con fines educativos en la era digital? ¿Cuáles son los desafíos? ¿La que sigue? La televisión pública, como ya lo dije, tiene el gran y aún pendiente reto de conciliar el binomio entre atractivo y contenido para las audiencias. De la misma manera que la educación a nivel global persigue exactamente los mismos esfuerzos, calidad y cobertura educativa. Es decir, hay una relación entre ellos. Adelante. Bueno, ahora revisemos cuál es el estado que guardan los géneros televisivos, sobre todo en la televisión que se plantea fines educativos o de divulgación de la ciencia y de la cultura, en dos géneros que no siempre son bien atendidos en la televisión pública, que es la ficción. La televisión pública hacemos muy poca ficción, y vean ustedes cuál es el éxito de las OTTs, la ficción.
es el género más visto en una OTT, la ficción. La televisión pública produce muy poca ficción y hace muchos programas de sentados en tiempo real, en vivos, digamos, una especie de televisión hablada. Y el otro es informativos. Por alguna razón, más de la mitad de los canales públicos en Iberoamérica ha renunciado a tener noticieros, a tener programas de corte informativo. Tal vez porque hacer periodismo con rigor, pues resulta todo un desafío. Yo creo que hoy en día, que hablamos de democracia, de transparencia, de acceso a la información, de que no hay manera de construir mejores gobiernos si no tenemos mejor información, una de las grandes misiones de la televisión pública es informar a la ciudadanía, informarla con imparcialidad, informarla con contexto, utilizar los géneros del periodismo con rigor, la crónica, el reportaje, la entrevista. Yo creo que tenemos un gran potencial, los canales públicos, y un compromiso social en hacer noticieros de calidad, ahora que la televisión comercial, en este intento desesperado por conservar su nivel de ventas, porque el internet les está robando año con año más o menos el 30% de la publicidad. Bueno, en ese intento desesperado, la televisión comercial está empezando, no sé cómo ocurre en este país y en otros países de Centroamérica, pero en México es muy claro, la televisión, las dos grandes televisoras privadas nacionales, están tratando de recuperar sus bajas en ventas vendiendo línea editorial en sus noticieros. Entonces, esos noticieros cada vez son menos confiables, y ahí está el caso, por ejemplo, de Frida Sofía, ahora que pasamos el terremoto en la Ciudad de México, que Televisa se inventó, literalmente se inventó, que una niña, que no existe, estaba atrapada en los escombros y tuvo en vilo a todo el país 3 días, porque iba a salir, y pues Frida Sofía ni estaba en esa escuela, ni existía, ni nada, un invento, haz de cuenta una telenovela, un guión de telenovela, por el cual tuvieron niveles altísimos de rating durante 3 días, que tuvieron a la gente ahí esperando que sacaran a la niña de los escombros. Pues terminaron de mover los escombros y nada, y luego después se supo que todo era un montaje, que Frida Sofía no existía, nunca estuvo una niña que se llamara Frida Sofía en esa escuela, y que todo fue un montaje de Televisa para tener 3 días idiotizadas a la gente con una especie de reality show, con una telenovela estilo Jorge Alonso, ahí montada en medio del terremoto, y le ha ido durísimo a la empresa. Ahora los conductores que llevaron esos espacios y que se vieron involucrados en la narrativa de la historia ficticia de una niña que no existió, ¿no? Traen un desprestigio mayor, no pueden ir a ninguna universidad, donde se paran los abuchean, en redes sociales ya se imaginarán. Y bueno, todo eso es parte de lo que hoy podríamos hablar de la posverdad o las fake news, pero porque luego dicen, eso es propio de las redes sociales. Hoy en las redes sociales hay mucha basura. Yo digo, basura siempre ha habido en los medios y en los convencionales. Incluso en los noticieros de la época análoga también había mucha basura, muchas mentiras y mucha manipulación. Entonces, la posverdad y las fake news no son un producto que nació con la era digital del audiovisual. Se disparó, digamos, tiene más poder porque hay más comunicación gracias a las redes sociales, pero no quiere decir que las redes sociales son quienes inventaron las noticias falsas y todo eso. Le estoy diciendo, un noticiero decimonónico del Canal de las Estrellas de México, que se inventó una historia para tener al país entero, a 120 millones de mexicanos, ¿no? Esperando que saliera, gente que no dormía a 3, 4 de la mañana, pues Televisa transmitía toda la noche, porque iba a salir la niña de entre los escombros, y eso nunca existió, ¿no? 3 días se la aventaron con eso. Vamos a la siguiente. Bueno, de acuerdo al Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, el OBITEL, que dirige el doctor Guillermo Orozco, que por cierto es profesor de la Universidad de Guadalajara, los 2 géneros audiovisuales que más se consumen en la televisión abierta latinoamericana, midiendo los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, son el noticioso, el informativo y la ficción. Son los 3 géneros televisivos que más nivel de audiencia generan, en ese orden: noticioso, informativo y la ficción. Hay unos países en donde es más la ficción y otros en donde es más el informativo. Y ahí tienen ustedes la siguiente gráfica, ven ustedes ahí cómo están las barras de los países, y luego el nivel de consumo. El 23.9% del total ve contenidos de corte
noticioso. Hay países como Uruguay donde las noticias se consumen en el 30% del total de los que ven televisión, en Venezuela el 40%, en Brasil el 25%, en Argentina el 18%, en Colombia apenas el 17%, y en México está en el 21%, el promedio es 23.9%. Y la ficción, hay países donde se consume muy poca ficción, Argentina por ejemplo, apenas el 11%, mientras que Chile el 40% del total de los televidentes consume ficción, y Ecuador el 32%, Perú el 37%, México apenas el 17%. Y ahí están los demás, entretenimiento, deportes, cobertura política. Vamos a la siguiente. Pero también en la televisión no convencional, la que se consume hoy a través de Internet, el género de ficción y los noticieros informativos se encuentran en los primeros lugares también del consumo audiovisual entre los internautas latinoamericanos. Y vamos a ver la siguiente gráfica, y ahí van a ver ustedes el poder que tienen los informativos y la ficción, series de televisión, películas, noticias, y ven ustedes cómo en Internet los documentales tienen un peso muchísimo mayor al que tienen en la televisión abierta, porque no sé si pasa acá, seguramente que sí, pero en México siempre que hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente, oye, nuestro estudio de medios anual, ¿qué te gustaría ver en la televisión? Todos te dicen documentales, porque es pose de respuesta, ¿no? Documentales. Y luego les haces otra pregunta, filtro, y les dices, dime los 3 últimos documentales que has visto, y no se lo saben, porque en realidad ven el fútbol todo el día, o la telenovela La Rosa de Guadalupe, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero cuando les preguntas en encuesta, te dicen que los documentales. Nomás que si les preguntas 3 documentales que hubieran visto, efectivamente no te lo saben decir, porque no es cierto que ven documentales. Por eso es que cuando nosotros nuestra barra de documental, lastimosamente lo digo, tiene niveles muy bajos de audiencia. Es digamos, el producto audiovisual más caro para nosotros, porque requiere todo un proceso, un guión, pues, como hacer una película, una investigación profunda. No obstante, el nivel de atención que genera en la pantalla sigue siendo bajo con respecto a deportes o noticias. En Canal 44, de acuerdo a nuestro estudio de audiencias, el 80% del total de los que nos ven por 2 productos. El 80% llegan por 2 productos, noticias y deportes. Noticias y deportes, ¿no? Y solamente el 3 o 4% ve Canal 44 por los documentales. Y la barra de documental es la que más dinero nos cuesta. O sea, adquirir derechos para transmitir buenos documentales de la Deutsche Welle, de la BBC, de la RTVE de España, es decir, de las principales casas productoras públicas de documental, nos cuesta muchísimo dinero. No obstante, cuando lo ponemos en pantalla, nuestro nivel de incidencia en la barra sigue siendo muy baja. Pero bueno, somos un canal público, tenemos la obligación de tener el documental como una pieza audiovisual a disposición de nuestro público, pero lastimosamente lo digo, nuestro público sigue prefiriendo otro tipo de contenidos. No obstante, entonces el canal tiene que buscar en promediar niveles de audiencia importantes a lo largo de la semana, y entonces encontramos en los informativos una fuente importante de capacidad para obtener la atención de nuestros públicos. ¿Por qué? Porque somos un noticiero que se hace con recursos públicos, que no tiene que vender publicidad, que no está yendo a pedirles a los políticos que inviertan dinero en el canal para sostener el informativo, y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer una cobertura desde la perspectiva del que paga, sino desde la perspectiva del que ve el canal de televisión. Decimos nosotros, más sociedad y menos política. Cubrimos menos la agenda de los diputados, del gobernador, del presidente, de los senadores, y cubrimos más la agenda de las colonias, de los servicios públicos, de los problemas sociales, de la inseguridad, del tráfico vehicular, de los problemas de recolección de basura, de los servicios municipales. Es decir, más sociedad y menos política. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos de nuestros anunciantes, tenemos la capacidad entonces, la libertad de hacer una televisión vista desde un ángulo diferente. Por ejemplo, hay 2 recursos que Noticias, Televisa México, que es pues una empresa que tiene muchísimos años, tiene muy ensayados las fórmulas para buscar rating. Cuando abre su noticiero de la noche, Televisa siempre lo abre con
el golpeado, el atropellado, la violada, es decir, la nota roja, para agarrar rating, ¿no? Los 10 primeros minutos es pura nota roja, hasta que agarran rating. Luego meten la nota política, la que vendieron. El diputado hizo algo que es absolutamente irrelevante, pero le dan 10 minutos a la nota, ¿no? O 8 o 3, dependiendo de cuánto pagó, ¿verdad? Y ponen algo irrelevante, ¿no? Que el diputado con una pala construyendo una casa o reconstruyendo una casa, no tiene ningún valor periodístico la nota, pero la meten a la mitad porque ya agarraron rating con la nota policíaca. Luego la aguantan y les empieza a caer el rating porque lo que dicen no tiene ningún atractivo, y entonces luego vuelven a entrar con el atropellado, lo vuelven a meter otra vez, o sea, la nota roja la meten en 3 momentos para tener más o menos un promedio de audiencia estable. Y al final cierran con unas chicas destapadas, ¿no? Que salen bailando o algo así para terminar de cerrar ahí su nivel de... O sea, es un formatito muy ensayado que tienen ellos, ¿no? O meten algún intento de cómico que basado en el lenguaje procas genere rating porque dice cosas ofensivas en la pantalla, ¿no? Entonces, el lenguaje procas, la poca ropa y la nota policíaca como los 3 grandes recursos para conseguir rating, ¿no? Si hay un atropellado, no hablan de si tenía hijos, de a qué se dedicaba, cuál era su profesión, no, enfocan el pavimento, que se vea la sangre, lo muestran una y otra y otra y otra vez. O sea, es una nota completamente amarillista. ¿Qué hacemos en los noticieros públicos? Lo hacemos al revés. Tenemos que consignar el hecho, no tenemos por qué dejar de hablar de las cosas que tienen valor noticioso, solamente que no le vamos a poner el acento en la apología del crimen, no vamos a hablar de cuántas heridas le dieron, ni vamos a poner las imágenes del sujeto en la calle y de la sangre y de nada de eso, sino nosotros vamos a hablar de qué fue lo que pasó, cómo se inscribe en una estadística delictiva, qué tenía familia, cuántos hijos dejó, a qué se dedicaba, cuál era el aporte social de esa persona que falleció, si es un atropellado, qué pasa con el transporte público, quién lo atropelló, por qué lo atropelló, la señaléctica de las calles. Es decir, le damos un contexto que tiene que ver más social y menos amarillista, aunque relatamos el mismo hecho, pero sin hacer apología del crimen, es decir, sin hacer de la sangre el factor para provocar el morbo del televidente, que es lo que hace porque tienen que vender la televisión comercial. Entonces, si la televisión pública no tiene la obligación de salir a la calle a buscar publicidad, o al menos en mi país no es así, entonces tampoco tiene por qué estar, digamos, modificando o jerarquizando su agenda de noticias en razón de los intereses de sus anunciantes, que eso pasa, lamentablemente, en la televisión comercial porque es un negocio. Entonces, ellos no van a hablar de qué mal están construidas las casas de interés social, porque los principales anunciantes que tienen son los que venden casas y carros, ¿no? Entonces, bueno, ni hablan de los problemas, de los defectos de los autos nuevos, ni hablan de los problemas de las casas de interés social construidas a veces de manera muy deficiente y en lugares que luego tienen incluso riesgos de protección civil. Entonces, yo creo que la televisión pública tiene ese reto, puede hacer informativos y puede contribuir en ello, y la principal, herramienta que tenemos para buscar el rating cuando hacemos informativos es hablar con claridad, decir las cosas como son, tratar de ser lo más apagados a la verdad, puesto que nosotros no estamos cuidando intereses de tipo comercial. Vamos a la siguiente. De acuerdo a lo anterior, resulta ineludible que la televisión pública latinoamericana haga televisión con fines educativos y divulgue el conocimiento científico a través de ficción, en forma de televisión, programas con fines educativos o de divulgación científica, y a través de los informativos o noticieros. Justamente el Telemorfosis de este año vamos a hablar de los informativos en la era digital. Adelante. Bueno, y ahí va nuestro propio caso como experiencia exitosa. En julio del 2017, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas creó el primer noticiero científico y cultural iberoamericano. Científico y cultural iberoamericano.
Fue una iniciativa que unió esfuerzos de las televisoras públicas de la región para crear un noticiero científico de 27 minutos a la semana de corte familiar en 2 idiomas, español y portugués. Realmente es iberoamericano porque estamos cubriendo los 2 idiomas que de alguna manera son predominantes en Iberoamérica. Se difunde a través de la señal de los miembros integrantes de ATEI, en este momento poco más de 90 canales adheridos. ¿Qué implica adherirse al NSC? Mandar una carta donde digan yo quiero ser socio adherente de NSC y empiezas a recibir la pieza cada semana. Los días sábados te llega a través de internet para que bajes la pieza. Y la otra, si eres televisora, que te comprometas a transmitirla al menos una vez, pero la puedes repetir las veces que sean. El NSC tiene una app para dispositivos móviles, se puede ver en cualquier plataforma. A través de internet puedes incluso descomponer la emisión de los 27 minutos y ver nota, o sea, sin tener que bajar toda la pieza, puedes ver nota por nota. Hay una curaduría muy especial que sí garantiza el carácter iberoamericano del noticiero porque no puede haber más de 2 notas por país. Es decir, en piezas similares, en ejercicios muy parecidos, ocurría que se hacían, digamos, el 80% de los contenidos en un país y metían 1 o 2 notas y ya decía que era iberoamericano. Es iberoamericano, primero porque el consejo editorial son directores de canales públicos de Iberoamérica, pero segundo, porque el componente, o sea, el número total de notas que compone la pieza de 27 minutos, no puede tener, tiene como tope máximo 2 notas por país. Entonces, aunque se arma en México, México no puede llevar más de 2 notas en cada emisión, y eso hace que haya una presencia regional de los mejores sucesos científicos o culturales de la región en una pieza que nadie tiene de 27 minutos efectivos, que se puede pautar perfectamente en cualquier barra de programación. A ver si nos pueden hacer favor, allá quienes nos están auxiliando, traigo un video y me gustaría que corrieras el video del NSC, por favor. Y luego seguimos con la presentación. La televisión pública y educativa tiene el oportuno desafío para divulgar, fomentar e interpretar las actividades científicas y culturales del mundo iberoamericano. Iberoamérica, por su parte, encara un periodo de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. Ante este panorama, es esencial fortalecer la cooperación y comunicación entre los distintos pueblos de la región, estimulando así un diálogo y punto de encuentro. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano es una iniciativa de los canales de televisión públicos de México, España, Colombia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Venezuela, Guatemala y Nicaragua, que cuenta con el apoyo y la colaboración de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, la Asociación Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias AC, el Fondo de Cultura Económica, el Servicio de Información y Radiodifusión Deutsche Welle, además de las agencias Notimex, Xinhua, F y AFP. Hola, gusto en saludarlos. Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Soy Iván Carrillo, soy periodista de ciencia, colaborador para National Geographic, Newsweek, entre otras revistas, y además hago el programa Los Observadores de TV Azteca. El conocimiento está detrás de la evolución y el progreso que alcanza el ser humano. Y el conocimiento ordenado, metodológico, es la ciencia. La ciencia fundamentalmente nos ayuda a resolver las grandes problemáticas en salud, en medio ambiente, en transportación, en energía, etc.
una deuda que tenemos los países latinoamericanos es precisamente comunicarnos los unos a los otros y saber que los problemas son regionales. La información es una necesidad primordial de las sociedades y este programa apunta a informar a la gente. Al sumar esfuerzos en este programa y crear estas ventanas de comunicación, estos puentes, estamos creando oportunidades para todas las sociedades latinoamericanas, no solo de conocernos mejor, sino actuar en el mismo sentido a favor de las sociedades y para resolver las problemáticas que nos atañen. Ciencia, tecnología y cultura, 3 pilares del siglo XXI sin duda. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI, entidades adherentes, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y a la Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a navegar por nuestra página www.noticiasnsc.com y a descargar la aplicación para que puedan seguirnos en sus dispositivos móviles. Hasta la próxima semana. Bueno, este es el noticiero que hemos creado desde ATEI. Les quiero contar que es un noticiero que ha implicado un gran esfuerzo. Nos lo propusimos a finales de mayo y mes y medio después lo teníamos funcionando. Esa es la capacidad que hoy tiene la asociación que nos agrupa. Somos casi ahorita 100 socios. Cuando yo llegué a la presidencia de ATEI, había afiliados poco menos de 92, sobrepasan los 100 socios de ATEI, y la verdad es que hay un espíritu ahorita de muchísima cooperación. Acabamos de estar en Honduras, tuvimos una magnífica asamblea, antes estuvimos en Valencia, después estuvimos en Costa Rica, y tenemos al menos 4 o 5 sesiones importantes durante el año, y en cada sesión nos proponemos algo que luego lo llevamos a la práctica. Hay otro proyecto del que yo les quiero hablar, y que Aarón tenía mucho interés en que presentara aquí con ustedes, que tiene que ver con el final de mi charla, y que me gustaría ver si tenemos el video sobre ICATEI, que es una invitación y es un proyecto que está en construcción, pero al que seguramente muchos de aquí podrían interesarse en este momento. ICATEI, por favor.
El Instituto de Capacitación de ATEI, ICATEI, plantea el reto de ser el centro de formación para los CEOs y el talento creativo de la televisión pública iberoamericana a través de cursos, talleres, seminarios, así como pasantías o estancias entre la amplia y plural red de socios de ATEI. El ICATEI tiene como propósito fundamental enriquecer los formatos, los contenidos y las narrativas audiovisuales de la televisión pública, coadyuvar en el eficaz desarrollo de competencias del personal de la televisión pública iberoamericana, especialmente en el género informativo noticioso y de ficción, que son los de mayor consumo o rating en la región. Algunos de los cursos que el ICATEI contempla son los siguientes: seminarios y talleres para el talento creativo de las pantallas en informativos, realidad virtual, una nueva forma de ver el mundo, realización, producción y sonido audiovisual, periodismo 360 grados, redes sociales y periodismo interactivo, entre otros. Cursos, seminarios y talleres para el talento creativo de las pantallas en ficción, animación, producción de ficción audiovisual, guión de ficción en la televisión pública, documentales interactivos, entre otros, guías y publicaciones, criterios editoriales para la televisión de calidad, métodos eficaces de solicitud de acceso a la información pública, estándares internacionales de libertad de expresión, herramientas básicas para crear gráficos, entre otros. El ICATEI emulará las experiencias exitosas de formación y capacitación con las que cuentan las más prestigiosas televisoras públicas a nivel mundial. Una ventana de oportunidad para hacer una televisión competitiva y de mayor calidad. Bien, este es un proyecto en construcción, estamos trabajando en él. Vamos a darle vida, a más tardar a la mitad del próximo año, a este instituto, que ya está en ese proceso de firma de convenios con las principales universidades del mundo iberoamericano, que ya tienen cursos ahí. Lo que nosotros vamos a hacer es generar el menú y que la asociación, la ATEI, sea el facilitador para que las televisoras públicas puedan acceder a estos cursos, si no de manera gratuita, a niveles de costo de recuperación. Y entonces poder trabajar con los españoles, con los argentinos, con los brasileños, con los mexicanos, con los panameños, con los ticos, con todos los países de la región en la capacitación, en la formación de recursos humanos para la televisión pública, porque detectamos parte de nuestro diagnóstico de este año que concluye, es que si bien ha habido un salto tecnológico del análogo al digital, no necesariamente y especialmente la televisión pública está entendiendo el desafío y atendiendo el desafío de la era digital. A lo más que llegan, más de la mitad de los medios públicos que son socios nuestros, es a tener una señal espejo por streaming, y con eso creen que están cumpliendo con tener una transmisión en video streaming en internet, pero pues no. Realmente atender a una producción interactiva, multiplataforma, pues implica también entender cuáles son los nuevos hábitos de consumo del audiovisual y generar contenidos específicamente para determinadas pantallas, diferenciado. A ver, hay tres grandes características del audiovisual en la era digital. Ojo, tres grandes características del audiovisual en la era digital. Primero, el audiovisual, los contenidos audiovisuales deben gestionarse para su consumo en movimiento, deben ser móviles, porque hoy tú debes de tener la capacidad de, conectado a tu 3G o a tu 4G, ir consumiendo un video en movimiento. Tienes que gestionar tus contenidos y concebirlos como móviles, gestionarlos para que sean responsivos, para que se puedan desplegar de la forma correcta en la pantalla de cada dispositivo, que es diferente. Entonces, todo eso implica pues un esfuerzo. Primera característica, los contenidos audiovisuales en la era digital deben ser móviles. Segundo, los contenidos audiovisuales deben de ser interactivos. Ya no puedo concebir una televisora, una OTT o cualquier tipo de gestor de contenidos audiovisuales que no esté en contacto en tiempo real con su audiencia a través de las redes sociales. Hoy fenómenos como el Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos nos enseñaron que en apenas segundos la audiencia se metía con el árbitro, con la FIFA, con el jugador, con el portero, se burlaba de la narrativa, se quejaba de la calidad del sonido, de la imagen, del costo, bueno.
había un nivel de interactividad tal que las principales y las más grandes compañías de televisión internacional tenían que estar inmediatamente modificando también segundo a segundo sus narrativas, sus políticas de transmisión a partir de toda esa cantidad impresionante de información que estaban recibiendo a través de las redes sociales. Hoy los emisores emiten menos contenido del que reciben de sus audiencias. La audiencia genera más contenidos que el emisor en sí mismo. Y esta característica es muy propia de la era digital porque nació gracias a las redes sociales, y hoy tenemos que entender que la segunda característica del audiovisual en la era digital es que los contenidos deben de pensarse para ser interactivos. Tercero, muy poco discutido, muy poco entendido, especialmente por la televisión pública, y muy importante. Los contenidos deben de ser personalizables. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú debes de poder tener la opción de personalizar la forma de consumo. Técnicamente la televisión digital terrestre, esa es una de las ventajas que debe de ofrecer, el menú de servicios interactivos. Prácticamente en México y en Brasil son los únicos países donde realmente está funcionando, más o menos funcionando, el botón de menú de servicios interactivos. ¿Qué quiere decir el menú de servicios interactivos? Que tú decides si lo escuchas en inglés, en español o en otro idioma, si lo subtitulas, si haces una resolución HD o la dejas en SD porque tienes una conexión, digamos, no tan potente o no quieres gastar tantos datos. Si lo desplegas en un modo cine o en un modo deporte, es decir, todo este menú de servicios interactivos debe de permitirle al consumidor audiovisual decidir cómo y cuándo lo ve. ¿Cuál es el gran éxito de las OTT, de las plataformas over the top? Que son las que más permiten personalizar el consumo. Tú le pones pausa, te regresas, cámara lenta, más rápido, le adelantas, tú decides si lo ves en SD, en HD, te lo despliega igual en un celular que en una tablet, que en una notebook, que en una televisión Smart TV. Puedes ampliar a full pantalla o ponerla en una mejor resolución. Es decir, tienes una cantidad, puedes cambiar el idioma, puedes subtitularlo, y luego todavía, por si fuera poco, al final la plataforma te sugiere un contenido y te dice que ese contenido es 90% coincidente con tu forma de consumo. Es decir, aprende de tus gustos y te sugiere el siguiente contenido a partir de lo que estadísticamente ha registrado como cuáles son tus gustos de consumo audiovisual. Si ves documental, pues documental de corte social, el siguiente documental que veas te lo va a sugerir la plataforma. Eso se llama personalizar el consumo. En Japón, por ejemplo, ya en este momento, los sistemas de cable, de televisión de paga, tú vas y decides, como cuando vas al mercado, qué canales echas en el carrito. Entonces tú dices, pues yo quiero Golden, quiero Fox, quiero Movie City, quiero... Hubo 10 canales. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es mi cuenta por estos 10 canales? Pues este sistema que usted personalizó le cuesta $10 al mes. Pues eso voy a pagar yo. Porque yo, ¿para qué quiero que me den 100 canales en mi menú de cable si en realidad veo 7 u 8 máximo? En realidad de los otros no los veo porque son los que se ajustan a mi gusto. Entonces el menú es personalizable, como tu cuenta de acceso a Netflix o a Claro o a cualquier plataforma TT es personalizable. Y ahora los menús de televisión de paga tienden para allá. Ya ocurrió en Asia, se está haciendo poco a poco en Estados Unidos, en donde ya tú a la cablera le dices qué es lo que quieres poner en el carrito y luego te dicen, oye, y están todos estos gratis, que si los sumas no te cuesta, ¿no? Los echas y no te cuesta. Pero el costo de tu sistema de televisión de paga depende de tu selección de canales, ¿de acuerdo? ¿Qué están haciendo con eso? Personalizando el consumo audiovisual. Por eso decía, la tercera característica importante de la era digital del audiovisual es la capacidad de personalizar el consumo. Y es ahí donde la televisión pública ha trabajado casi nada. Me refiero a, nosotros seguimos pensando bajo el criterio análico de que lo que yo programo es lo que tienen que ver. No, lo que pasa es que hoy, sobre todo los menores de 30 años, ven lo que se les da la gana, en el momento que quieren, cuando quieren, y además en síntesis. Porque ellos ya no quieren ver el partido completo de fútbol, quieren ver los goles. Si tú no se los das, ellos se van a Google y ponen el segundo gol de la selección
Costa Rica, y se los da, hay alguien que lo subió y entonces ellos lo ven en síntesis, no tienen que soplarse todo el partido para ver los goles que quieren ver. ¿Qué tenemos que hacer en las televisoras públicas? Atender esos criterios de consumo. A ver, en vez de subir el programa de 1 hora completo, que ¿quién lo va a descargar? Le das un clic, se tarda 15 minutos en descargarlo y empezarlo a reproducir. No, lo que en 6 minutos no se despliega se va. El internauta, te lo dice Google en sus estadísticas, si tú le das clic, esperas 6 segundos, no se reproduce, te vas, lo que sigue. Entonces, si no se puede cargar en 6 segundos, estás fuera. Más vale que les entregues un video de baja calidad, tipo proxy, a que tardes más de 10 segundos en mostrarlo, porque después de 10 segundos se fue. El clic lo perdiste, se va. ¿Por qué? Porque no se esperan. Especialmente los menores de 30 no tienen esa paciencia para esperar a que se descargue y ahí se van. No lo van a hacer. Pero además, el grueso del acceso visual, lo vamos a ver un poco más adelante, cambia la lámina, es el smartphone. El smartphone es el rey del consumo audiovisual en Internet. ¿Por qué el smartphone? Porque el smartphone conjuga en un aparato los 2 aparatos de la electrónica en la historia mundial más vendidos. En la historia de la electrónica, los 2 aparatos más vendidos de la era análoga eran la televisión y el teléfono. Bueno, hoy esta cosa es un teléfono, una televisión y muchas cosas más. Por eso es que el smartphone ahora es el aparato más vendido. En Estados Unidos, a la televisión nacional, a la televisión en la era análoga, le costó casi 45 años llegar al 80% de los hogares. Al teléfono le costó algo así como 22 años llegar al 80% de los hogares. A Facebook le llevó 5. Llegar al 80% de los lugares. Entonces es la velocidad con la que está avanzando este asunto. Y ahora, ¿y dónde están el grueso de los internautas? Ahí con ustedes, en los celulares. Entonces en el smartphone nosotros tenemos que pensar en piezas cortas. Si queremos que nos vean en Internet, pues no hagan no hagan una página o una OTT o un sitio de descarga de contenidos, primero, que sean en alta definición, porque de aquí a que baja eso, tiene que ser responsivo. Si entra de una conexión 3G de baja calidad, dale el video casi proxy, pero que se vea y se queda. Y si luego mejora la conexión, le subes a un SD y luego le subes a un HD, si tiene una conexión muy buena, y si es excelente, le das 2K o 4K. Esa es la magia de Netflix, es responsiva. Segunda, tienen que ser breves. Aquello se tiene que desplegar antes de 6 segundos o más tardar en 6 segundos. Si no ocurre eso, están perdiendo entre el 30 y el 50% de los clics que reciben ahí. Y tercero, tiene que ser en síntesis. Si el programa duraba 1 hora, Internet no suban el programa de 1 hora, suban lo mejor del programa de 1 hora en 10 minutos y verán el éxito que va a tener. Si hicieron una buena nota del estado del clima y en la televisión, en el programa, en el noticiero convencional, la nota duró 3 minutos, en Internet háganla de 45 segundos. Va a tener el triple de impacto que la que tuvo allá. Pero es la síntesis. Todo lo que tenemos que subir a Internet tiene que llevar un ejercicio de síntesis, porque, y veámoslo nosotros mismos, cuando navegamos, tenemos menos paciencia cuando estamos en Internet que cuando estamos viendo la pantalla fija sentados en la comunidad del hogar. ¿Por qué? Porque cuando estás acá, lo estás viendo ahí, vas en el autobús, estás en la antesala y quieres ya verlo. No tienes tiempo más para esperarte, si no me voy a otra cosa. Busco otra cosa ahí, no me voy a esperar. Entonces, la velocidad, todos esos elementos que son muy propios, que se llaman hábitos de gestión y consumo de contenidos digitales, tenemos que estudiarlos en la televisión. O sea, hacer seminarios solamente para estudiar cuáles son esos hábitos en mi país, en mi ciudad, en mi región, que además, haciendo un barrido con la herramienta esta de Google, ustedes lo pueden tener, del Analytics, ¿no? Con un barrido del Analytics es gratuito. Y también pueden contratar un servicio, así como antes había, en mi país hay Nielsen y Bope, miden el rating a través del People Media Meter, que es obsoleto ya eso, ¿no? O sea, tener un aparatito tipo encuesta y darte una aproximación estadística a la realidad. Eso es absolutamente obsoleto. No obstante, sigue definiendo buena parte de la inversión publicitaria. Pues obsoleto. Las mediciones más exactas de rating las puedes obtener hoy del consumo de Internet, que es la mitad del consumo total del audiovisual. ¿Por qué es más exacta en Internet que en el People Media Meter? Porque en Internet es sensual, son clics efectivos. Y en el People Media Meter es como una encuesta, son 300 casos, te miden lo de una ciudad, porque es estadísticamente válido. Entonces, ¿qué te da
Ibope Nielsen, una aproximación estadística a la realidad, pero no a la realidad. En Internet, una herramienta como el Google Analytics te da el barrido exacto de los clics, de cuánto tiempo duraron, de qué perfil socioeconómico fue tu audiencia, geolocalizada en dónde, desde qué países, desde qué idiomas, con qué tipo de explorador, en qué tipo de dispositivo. Tienes datos cualitativos, incluso de engagement, que no te puede dar el People Media Meter. Porque el People Media Meter te dice cuántas televisiones había prendidas, pero no si la televisión estaba prendida y la señora haciendo la comida y no la estaba viendo. No, en Internet sí, porque la gente comenta. Entonces ves un contenido que tuvo muchos clics, pero que tiene comentarios horrorosos, ¿no? Que te dicen, son un esto, eres un esto, bla, bla, bla. Tienes muchos clics, pero todos son porque el engagement es cero. Sí hay mucha visualización, pero la gente está molesta con eso que vio, ¿no? Eso no lo puedes saber en el People Media Meter. Puede ser que sí te están viendo, pero detrás están echando sapos y culebras porque lo que está ahí les parece horroroso, no obstante que lo están viendo. En Internet puedes medir el nivel de identificación con los contenidos porque tienes esa posibilidad, como la mayoría ya de los contenidos que subes a Internet te permiten comentarlos, esos comentarios te generan un buen análisis o puedes hacer un buen diagnóstico del engagement, es decir, qué tanto la gente se identifica con eso que está viendo y qué opina de lo que ve, les gustó, no les gustó, quisiera más de eso, quiere que lo quites, que se vaya, ¿no? Bueno, eso te lo permite hoy en Internet, por eso digo que las mediciones que hoy se hacen del consumo audiovisual a través de IP, de Internet Protocolo, tienen muchísima más fiabilidad que esas que nos cobran como si fuera oro molido del People Media Meter tipo Nielsen y Ibope. Ahora, ¿es bueno medirse? Sí, también lo digo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Si hacen televisión y no le están midiendo, no saben si van para adelante o para atrás. Son palos de ciego, decimos en México, ¿no? Como cuando le vas a la piñata y te tapan los ojos, no sabes ni para dónde estás. Bueno, si hacemos televisión tenemos que medirnos. Entiendo que un sistema de medición como Nielsen o como Ibope son caros, pero el Analytics es gratuito. Si ustedes tienen consumos en Internet, pueden medir qué está pasando ahí. O sea, si ustedes suben un programa de 1 hora y a lo largo de una semana tiene 15 reproducciones, pues olvídenlo. Eso no sirve. Ahí los que están subiendo ni el esfuerzo del tiempo que le están dedicando a subirlo. Entonces, habría que tener cuidado en ver qué es lo que me está funcionando y por qué me está funcionando y luego entonces cuál es el formato que debo de poner para que mis visualizaciones a través de Internet efectivamente me den el nivel de audiencia y de penetración que nosotros queremos. Les voy a dar un caso exitoso, para terminar ahora, que nos ocurrió en Guadalajara. Dentro de nuestros informativos nosotros tenemos un cubano, un doctor en astronomía y meteorología, que se llama Ángel Meulener, que se fue a vivir a México y es ciudadano mexicano, pero él es, el acento es cubano, ¿no? Y suena, a los mexicanos nos gusta mucho cómo suena el acento cubano, ¿no? A lo mejor a buena parte de los latinoamericanos. Y entonces él es doctor en astronomía y meteorología y tiene algo que nosotros le llamamos el estado del tiempo. Él da el reporte del tiempo, ¿no? Que si va a llover, está nublado, el huracán, y como es el director del Instituto de Astronomía y de Meteorología de la Universidad de Guadalajara, además, y es muy, dirían los colombianos, chévere en su acento, muy agradable, tiene un acento sabroso, ¿no? La gente le gusta cómo habla Ángel Meulener, pues ha sido un éxito nuestro estado del tiempo. De hecho, es como el 5º programa más visto de nuestra barra de programación, el estado del tiempo, la cápsula del estado del tiempo con Ángel Meulener. Cuando yo invito a comer al doctor Meulener a un restaurante, no nos dejan, pues están interrumpiendo, oiga, va a llover, oiga, le están preguntando, toda una figura, ¿no? Bueno, el señor fue un protagonista porque recibimos una amenaza de un huracán que se llamaba el huracán Patricia, que se supone iba a llegar en categoría 5 a Guadalajara, Jalisco, y que iba a barrer con toda la ciudad, y aquello era un estado de alarma, ¿no? Entonces, el gobernador de Jalisco salió, haciendo raja como la mayoría de los políticos, a decir, no, el huracán, y hicieron, tomaron la televisión, la encadenaron para dar miles de mensajes por el huracán, ¿no? Y empezaron a decir tonterías, porque muchas de las cosas que estaban diciendo no se sustentaban en una versión, digamos, científica de lo que iba a ocurrir. Entonces, nosotros llamamos a Ángel Meulener y le dijimos, canal público de la universidad, a ver, vente Ángel, dinos en 15 minutos si va a haber un huracán categoría 5,
si es posible un huracán categoría 5 en Guadalajara, que nunca habíamos tenido eso, y la gente dice que hay que cruzar los vidrios con una cinta, si eso sirve, no sirve, o sea, hay que darle información a la gente. Pues fue. En 15 minutos le puso una pela al gobernador y al alcalde de la ciudad y les dijo al aire que eran un par de ignorantes, que no consultaban a los meteorólogos, que Jalisco tenía un instituto de astronomía y meteorología, que no era posible que llegara un huracán categoría 5 a Guadalajara porque tenemos enfrente 2 volcanes, la Sierra Madre Occidental, y que no, como un huracán en cuanto toca tierra se pierde, y más en un país como México tan grande, y cómo iba a pasar los volcanes y llegar en categoría 5 y barrer con la ciudad, y que además cruzarlas, eso que estaban diciendo como recomendaciones, que eran un par de ignorantes, les dijo, ¿no? A los dos. Yo cuando vi la entrevista, que él estaba en foro y yo estaba viéndolo en una televisión afuera, cuando vi que dijo eso, son par del gobernador, porque me dijo, oye, ¿qué puedo irme a fondo? No, doctor, pues está en la televisión de la universidad, diga lo que quiera, ¿no? Ignorantes a los dos. Estaba el community manager del canal y le dije, mira, de aquí a aquí, esto que dijo, en un minuto, córtalo y súbelo a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos 30 y tantos mil seguidores, suscritos más bien, suscriptores de nuestro canal de YouTube. Súbelo a YouTube, ¿no? Bueno, a la semana tenía 4 millones de reproducciones. El lunes el gobernador le estaba llamando al rector de la universidad que nos dijeran que bajáramos ese, porque tenía ya tenía un alcance, ¿no? Lo habían agarrado de cuentas, redes, y como, vamos a decirle, ignorante a un alcalde y a un gobernador, y además con elementos, y que se los diga un doctor en medio de un problema climatológico, un doctor en astronomía y meteorología, pues era un hitazo, ¿no? de la televisión pública. Y con eso les digo que, por ejemplo, este caso es el más exitoso como tenemos en 8 años, que alcanzó 4 millones de reproducciones en apenas 7 días. De que lo subimos 7 días después tenía 4 millones de reproducciones. 4 millones de reproducciones serían en términos de Ibope, serían algo así como 9 puntos de rating en Ibope, que el rating promedio de la televisión en Guadalajara es de 2 puntos. Hubiéramos tenido ahí 9 puntos en televisión abierta. Pero eso según el People Media Meter, no, medido en clic efectivo. Luego pudimos saber de esos millones, fueron a través del smartphone, cuántos fueron a través de una notebook, cuántos fueron a través de una tablet, cuántos fueron a través de una PC, cuántos fueron a través de un dispositivo Android, cuántos a través de un dispositivo iOS, geolocalizados en dónde, qué municipios del estado de Jalisco nos vieron más, de la región occidente. Es decir, todo eso te lo da hoy el Internet, con el Analytics. Si ustedes en su canal liberan de su chamba y lo hacen experto en hacer estudios a través del Analytics, voy a cambiar mi micrófono. A ver si me abren. Ya, listo. Si ustedes capacitan a alguien en el Analytics, que es una herramienta gratuita de Google, les pueden estar haciendo barridos y presentándoles diagnósticos, mediciones mensuales gratis. Nomás hagan experto a una gente, porque tiene su ciencia meterse a eso. Pero alguien que tenga, digamos, vocación, que sea un cibernauta empedernido, dispuesto a seguir aprendiendo, métanlo un curso, certifíquenlo en Google. Ya ahora te puedes pedir los cursos de certificación, certifíquenlo en Analytics y que les haga barridos semanales si ustedes tienen un sistema de medición de rating confiable y gratuito. Ahora, hay empresas, también les puedo recomendar empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos contratado un servicio que se llama Comscore. Esta empresa, que por cierto va a ir a TV Morfosis, es una empresa como Nielsen y como Ibope, pero que mide, ellos tienen una, digamos ya una arquitectura hecha para hacerte el barrido y entregarte procesada la información, para que ya no tengas que hacer lo que tú tienes que hacer en el Analytics, es generar tus gráficas, pastel, hacer tus mediciones, construir tu reporte. Ellos ya tienen una plataforma hecha, obtienen los datos de la red, te lo grafican y te lo entregan y te lo mandan a través de tu correo electrónico y lo puedes personalizar, tiene filtros para que veas lo que quieres ver y hagas los barridos y los cruces que son necesarios, pero esa te va a costar. ¿Pero cuánto te va a costar? Si un Nielsen Ibope
te cuesta, por así decirlo, al año, más o menos, te cuesta alrededor de México, la suscripción anual te van a estar costando con $120,000 anuales, una empresa como Comscore te va a andar costando alrededor de unos $25,000, una quinta parte o menos de lo que te costaría un Nielsen Ibope. Y, repito, pues te va a dar un servicio que es interesante. Entonces, si le quieres entrar a medirte profesionalmente, pero no te alcanza para el sistema convencional del People Media Meter, que a mi juicio es obsoleto ya, ¿no? Porque no mide el otro 50% del consumo audiovisual y además es estadístico, pueden hacerlo a través de la medición del audiovisual, que igual es indicativo también, como el otro, con valor estadístico, pero basado en una información sensual y no aleatoria como la del People Media Meter. Entonces, termino. ¿Cuál es el potencial de los contenidos audiovisuales con fines educativos y o divulgadores de la ciencia? Y ahí estamos. Bueno, los latinoamericanos consumen 1,716 horas de contenidos audiovisuales al año, según el estudio de Erickson. Ojo, 1,716 horas de contenidos audiovisuales. Leer un libro del tamaño de la Biblia requiere 44 horas de lectura interrumpidas. Así las cosas, los latinos podrían leer 39 libros del tamaño de la Biblia en un año si destinaran el total de tiempo que dedican hoy a consumir contenidos audiovisuales durante ese mismo lapso de tiempo. Por supuesto, no es una descalificación a que vean televisión, lo que les digo es el potencial. Hay 1,716 horas de consumo audiovisual. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar de manera correcta nuestros contenidos y naturalmente producir contenidos que sean atractivos. Adelante. La lámina, por favor. ¿Una más? No sé a dónde se fue la presentación. Ya. Según la revista Forbes, la India es el país que destina más tiempo a la lectura por semana con 10.7 horas. De acuerdo al estudio de Erickson, que el estudio de Erickson, por cierto, es gratis, es un estudio anual de consumos que pueden bajar para que lo revisen. América Latina destina 31 horas a la semana para consumir contenidos audiovisuales. O sea, 10.7 horas a la lectura, mientras que 31 horas a la semana para conseguir contenidos audiovisuales. Pues ahí vean ustedes que más que ver esto como un problema que puede ser visto así por algunos educadores, también es un potencial educativo si nos proponemos hacer productos audiovisuales con fines educativos. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la televisión con fines educativos y o divulgadores de la ciencia? Y voy al último punto que quiero tratar con ustedes, que es el tema de las OTT, de las plataformas over the top. Ahora que nos traían en el vehículo aquí, platicaba yo con ustedes en la mañana, les decía del caso de Telecaribe, que va a ir a TV Morfosis, que era un canal de televisión muy exitoso, ¿no?, en Colombia, que radiodifunde y que de repente eliminó la radiodifusión de sus contenidos, se fue todo a una plataforma colaborativa a través de Internet. Es decir, migraron a hacer una OTT interactiva, muy interesante, una apuesta realmente interesante de un canal latinoamericano poderoso, con presupuesto. No lo hicieron porque tenían bajo presupuesto, sino porque traen una apuesta futurista que vamos a ver cómo camina, interesantísima desde mi punto de vista. Adelante. En América Latina, en el mundo entero, los hábitos de consumo audiovisual están migrando a lo que se conocen como las OTT, que son las plataformas over the top. Y vean ustedes cómo están migrando. No, la generación de 15 a 20 años es el 40% de los que están cancelando sus sistemas de televisión de paga para quedarse básicamente con OTTs. El promedio de suscriptores a una OTT en Estados Unidos en este momento ya es de 2 por persona. O sea, Netflix y otra. Generalmente es HBO. HBO es más fuerte que Netflix en Estados Unidos en el consumo de OTT.
Luego tenemos la generación X de 35 a 49 años, el 30%, los millennials de 23 a 34 años, el 38%, los de 50 a 64 años, el 15%, y la generación silenciosa, los demás de 65, apenas el 9% quiere migrar. Ellos sí prefieren ya morirse viendo la televisión como la han visto siempre, en su casa, en su recámara y con un control y listo, ¿no? Adelante. Bueno, en el consumo por sistema, vean ustedes, el 56% del consumo se hace a través de cable, el 20% del satélite, y ojo, porque este es un dato nuevo, el 21% ya es en línea. O sea, ya el consumo online supera al satelital, a los sistemas satelitales de televisión, que eran hasta poco, que representaban hasta hace poco cerca del 40%. Ya le robó la mitad el online, ¿no? Plataformas como Netflix, HBO Go, Amazon, Claro. Ahora bien, la siguiente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en calidad audiovisual, la televisión convencional te da HD o Full HD en el mejor de los casos. La mayoría te está dando SD. Pero digamos que te dé el HD o el Full HD. O la radio y la televisión española, que es la única televisión pública, y la Deutsche Welle, que están ofreciendo el Ultra HD, ¿no? Que es algo así como un 2K. Bueno, mientras eso ocurre en la televisión radiodifundida, las OTT ya te dan de 4K para arriba. 4K, 6K, hasta 8K. Entonces, 8 veces lo que te ofrece, 4 veces lo que te está ofreciendo la televisión convencional. En contenido multiplataforma, la pantalla es fija. En las OTT es en movimiento. Tú traes tu Netflix y lo vas viendo en la calle. Más, ahora descargas los contenidos y los reproduces en un avión sin tener conexión a internet. De ese tamaño, ¿no? Consumo lineal de la televisión, lo tienes que ver en tiempo real a la hora que se transmite el partido, mientras que en internet es everywhere, es decir, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y finalmente, la sugerencia inteligente de los contenidos audiovisuales. En las OTT terminas de ver el contenido, el siguiente te lo sugiere la propia plataforma. La televisión no necesariamente lo que sigue después de tu programa favorito te va a interesar. Vas a tener que cambiarla y buscar otra vez, a ver qué ves después de que terminaste de ver tu noticiero, tu partido de fútbol, la entrevista, el debate, la novela. Vas a tener que ver otra cosa y vas a tener que buscarlo tú en otro lugar. En la OTT te va a sugerir un contenido similar que tiene un 90% de coincidencia con lo que ya viste. ¿Cuáles son los desafíos entonces de la televisión con fines educativos y divulgadores de la ciencia? ¿Una más? Bueno, los principales desafíos es entender y atender los hábitos de consumo audiovisual que están pasando a ser de manera significativa bajo demanda. Veamos cómo. Por generaciones. La generación de 15 a 20 años, el 49% está de acuerdo con lo que está viendo en video bajo demanda. Los millennials, el 48%. La generación X, 35 a 49, el 38%. Los de 50 a 64, 26%. Y los demás de 65, apenas el 21% quiere ver contenidos en video bajo demanda. Pues si vemos que entonces de 34 hacia abajo, estamos hablando de casi el 50%. La siguiente lámina, por favor. Luego vean ahí la diferencia. Lo que está en verde es televisión lineal en tiempo real y lo que está en rojo es televisión en no lineal, es decir, en video bajo demanda, reproducción en tiempo distinto. Ya está representando entre los de 16 y 19, 20 y 24, 25 y 34 y 35 a 44, casi la mitad del consumo no lineal, es decir, en video bajo demanda, y solamente la mitad de forma en tiempo real. Y sigue avanzando. El estudio de Telefónica en España ya señala que el 60% del consumo audiovisual de España se hace no lineal. Es decir, la gente no espera a ver el noticiero en el horario en que la televisión abierta lo transmite, sino lo ve a la hora que se le da su gana, a la hora que puede, y lo reproduce en video bajo demanda. Adelante. No obstante, Ericsson predice que para el 2020 el 50% del consumo audiovisual del mundo será en pantallas móviles y bajo demanda. Y de tiempo al mando, es decir, que el siguiente contenido te lo va a tener que sugerir la propia plataforma que ha aprendido de qué es lo que a ti te gusta visualizar. Adelante.
Bueno, ahí están esos mismos números. Una más. Bueno, los contenidos audiovisuales, entonces, decimos, tienen que ser gestionados multiplataforma, es decir, consumibles en cualquier dispositivo móvil. Y aquí vemos un poco este tema de los dispositivos. De acuerdo a Ericsson, de 2012 a la fecha, el consumo audiovisual en pantallas fijas decreció 2.5 horas respecto del total de horas consumidas en televisión a la semana bajo esta modalidad. Es decir, se consumen 2.5 horas menos de televisión convencional en pantallas fijas, mientras que creció 4 horas el consumo en pantallas móviles. Cada vez consumimos más audiovisual en pantallas móviles y menos audiovisual en pantallas fijas. ¿A cuánto les ha pasado que cuando viajan llegan a su hotel y en vez de prender la televisión agarran su tablet, se ponen a ver cosas en internet y ya la televisión fija ahí ni la prenden, ¿no? Pueden estar 3 días y no la prendieron ningún día. En realidad llegan y lo que quieren es conectarse a internet y empezar a ver videos y empezar a responder correo, chatear al mismo tiempo, este multitask que es parte ahora de esa modalidad digital de trabajar, ¿no? Una más. De acuerdo a Ericsson, los contenidos audiovisuales han pasado a consumirse cada vez más y con mayor definición en pantallas móviles. Y ahí tenemos los datos, si quieres en la siguiente gráfica quedan más claras ahí. Ustedes van a ver que esa línea trazada que marca una tendencia es la influencia del smartphone. ¿Cómo creció el smartphone, ¿no? De ocupar un pequeñísimo lugar en el 2010 a hoy ocupar algo así ya como un 30% del consumo total audiovisual en dispositivos móviles. O sea, dentro de los dispositivos móviles el rey del consumo es el smartphone. Dentro de del consumo fijo, pues sigue siendo la televisión fija, no lo ha desplazado la computadora de escritorio fija. Adelante. Bueno, hay 2 componentes que son, por cierto, temas esenciales de nuestro Telmorfosis de este año, que son el video 360 y la realidad virtual. Estos 2 componentes son componentes cada vez más demandados, sobre todo por los menores de 30 años, en los contenidos que tienen que ser transmedia, diría Carlos Escolari, ¿no? Transmedia. Es decir, que deben de tener la posibilidad en esa personalización de que, a ver, si yo quiero ver lo que ahora mismo están transmitiendo aquí en un video 360, pues no se puede porque no hay una cámara 360 aquí. Pero hoy una cámara 360 te cuesta algo así como $40 y la podría estar aquí. Y la aplicación para manejarla es automatizada. Si no lo hacemos porque no sabemos, pero no es costoso. Oye, y eso me daría, porque alguien puede decir, oye, ¿para qué quiero un video 360? ¿Quién va a ver una transmisión en video 360? Se van a sorprender si lo hacen. Van a ver la cantidad. Ahora nosotros vamos a ser el primer Telmorfosis en Guadalajara con video 360. Van a poder ustedes seguir la transmisión del plato de producción de Telmorfosis en 360 grados y también con efectos visuales a través de una animación 3D, un avatar que va a presentar a los invitados a Telmorfosis, que fue una propuesta creativa del grupo de postproducción de Canal 44. Adelante. Actualmente el 74% de los internautas consume video en directo a través de redes sociales desde un smartphone. El 49% de los internautas dice haber experimentado videos 360 y el 28% han experimentado efectos de realidad virtual desde un teléfono inteligente. Entonces cuando dicen, ¿qué tantos harían eso? Pues el 49 y el 28% de los que dicen. ¿Y quiénes son esos? Los menores de 34 años, porque para ellos ya es nativo. Estas cosas son parte de su lenguaje, de su arquitectura de visualización de contenidos audiovisuales. Una más, por favor, que es un poco, ahí están los datos, ¿no? El 74% ve cosas a través de un dispositivo móvil, el 28% en realidad virtual y el 49% en video 360. El 360 que parece que no, fíjense ustedes, ya el 49% dice que le interesa ver video 360. Además, Google trae ahorita una herramienta interesantísima, con un equipo donde te hace recorridos a museos, a centros históricos, los digo porque somos televisión pública, recorridos virtuales a nuestros lugares más emblemáticos en 360 grados y con realidad virtual. Y eso es realmente un hitazo si queremos promover
el turismo a través de Internet. O sea, que la gente antes de visitar Nicaragua diga, a ver, yo voy a ir a conocer el Palacio, pero antes voy a entrar a hacer un recorrido virtual por el Palacio para que cuando esté ahí ya más o menos sé de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita en España, cuando vas al Escorial, en el Escorial ya no hay un guía que te acompañe y te dice qué es lo que hay en cada sala, ¿no? Te dan una tablet y todo al ponerte en la sala detectan dónde estás, le das un clic y te da la explicación. Te vas a la siguiente sala y te detecta, pues está geolocalizado, que es en qué otro lugar estás, no, pues que aquí era la alcoba de la reina y aquí pasó esto y tal, te cuenta la historia. Entonces ya no necesitas un guía y andar 15 monos atrás de uno, ¿no? Y que con la varita y que te estén, no, ahora te dan esto con unos audífonos y tú haces el recorrido virtual. Y además seleccionas el idioma, no le entendiste, lo repites, te regresas, lo pones subtitulado, ves imágenes ahí, comparas con lo que estás viendo en tiempo real y es, digamos, una guía personalizada que no te cuesta, lo haces ahora con esto. Ahora sí son ya los recorridos en la mayoría de los museos de Europa y eso es relativamente sencillo. ¿Qué hay que hacer? Grabar, filmar en 360 grados y con realidad virtual aumentada para ponerlo a disposición luego, por ejemplo, al servicio del turismo, que es y eso lo podríamos hacer los canales públicos como un servicio para el gobierno, y les digo, no es caro. En realidad pensamos nosotros, oye, eso puede costar una millonada. No, nosotros no teníamos una cámara 360, la acabo de comprar, la Samsung, que es de lo mejor que hay, y nos costó $40 en Best Buy. En México, $40, y con eso estoy resolviendo una transmisión 360 y dices, no puede ser. Bueno, pues es que ya la tecnología bajó muchísimo. Adelante. De esta manera, Ericsson en su estudio predice que para el 2020 el consumo global será de la siguiente manera: 25 a través de un smartphone, 50 en video bajo demanda y 33 en realidad virtual. Entonces, tenemos que entrarle al tema de la realidad virtual y tenemos que entrar al tema de la transmisión en 360 grados porque tiene un público cautivo interesantísimo. ¿Quieres estar con los jóvenes? Háblales en su lenguaje. Ese es el lenguaje de ellos. Adelante. Bueno, finalmente ahí está un poco esa misma distribución y quisiera nada más terminar esta charla y pedirle que me preparen el video de Tebemorfosis haciéndoles una invitación a esta serie que vamos a realizar la próxima semana, martes, miércoles y jueves en Guadalajara. Será una invitación y dirán ustedes, oye, qué pretencioso, pues a lo mejor la mayoría no puede ir. No, pero es que Tebemorfosis se transmite por aire, por cable, por satélite, por streaming, por YouTube, por Facebook, por Periscope, por todas las pantallas. En 360 grados, en video streaming convencional, en video bajo demanda. Nos pueden seguir de cualquier manera. Nuestra página donde está absolutamente todo es www.tebemorfosis.com y ahora van a ver qué es Tebemorfosis. Córrelo, por favor. Tebemorfosis es una serie internacional de televisión que se produce en vivo y que sostiene en tiempo real interacción con su audiencia a través de redes sociales. En ella participan con experiencias y reflexiones los más reconocidos líderes de la televisión mundial, el talento creativo de las pantallas y los más destacados académicos y estudiosos de la comunicación televisiva. Hasta ahora se han producido 7 temporadas en México, de un total de 20 temporadas realizadas internacionalmente. En 2011, el tema fue Hacia una sociedad de redes. En el 2012, se dialogó acerca de la convergencia y los escenarios para una televisión interactiva. En 2013, se abordó el tema de audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Esta fue la primera temporada en producirse en Expo Guadalajara. En diciembre del 2014, el tema fue TV Everywhere, televisión en todas partes. En 2015, se llevó a cabo la 12ª temporada de Tebemorfosis con el tema Creatividad en la Era Digital. Y la más reciente temporada realizada en México que logró reunir a más de 30 invitados en torno a la producción de 11 programas en los que se reflexionó acerca de los nuevos modelos de gestión y consumo de contenidos digitales. Fue una coproducción de Canal 44 y Canal 11. En México se han producido más de 75 programas, que se suman a los más de 200 programas producidos internacionalmente en 5 países distintos, que incluyen además de México a Brasil, Colombia,
Costa Rica y España. TV Morfosis es toda una experiencia vivencial televisiva que ha logrado reunir tan solo en México a más de 12.200 asistentes. Sumadas todas las temporadas, alcanzan más de 22.900 asistentes presenciales y más de 125.000 personas a través de otras plataformas. Cada temporada de TV Morfosis convoca a personalidades esenciales de las diversas esferas que integran la industria audiovisual. Algunas de las personalidades que nos han acompañado son Ignacio Ramonet, presidente del Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación Media Watch Global. Dominique Walton, especialista en medios de comunicación y autor de los libros El poder de la TV omnipresente y Televisión y civilizaciones, entre otros. Miquel Francés, profesor titular del Taller Audiovisual de la Universidad de Valencia. Carlos Escolari, profesor titular Universidad Pompeu Fabra. Alejandro Piscitelli, profesor titular de la Cátedra de Datos de la Universidad de Buenos Aires. José Carlos Zamora, director de Comunicaciones Estratégicas en Univision Networks. Mitchell Lowe, cofundador de Netflix. Guillermo Arduino, conductor titular del programa Encuentro de CNN. Germán Pérez Rodríguez, gerente del canal universitario nacional Zoom. Fernando García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria. En México, suman más de 211 personalidades invitadas de 13 países distintos como Argentina, Brasil, Francia, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, España, Reino Unido, entre otros. Sumadas todas las temporadas, rebasan los 510 invitados internacionales. Las reflexiones de los invitados de cada una de las temporadas han sido compiladas en una serie de libros. El primero con el tema, La televisión abierta hacia la sociedad de redes. El segundo titulado Convergencia y escenarios para una televisión interactiva. Un tercero con el nombre de Audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. El cuarto bajo el título de Televisión Everywhere. El quinto, La creatividad en la era digital. Además de las publicaciones editadas en España, Nuevos modelos mediáticos, Diversidad, Usuarios y ventanas, y la más reciente, La televisión de proximidad en el entorno transmedia. México ocupa el 11º lugar con el mayor número de usuarios únicos en Internet. El segmento de 12 a 25 años representa más de la mitad, el 52% de los internautas. Conscientes que un importante segmento de nuestra audiencia se encuentra en esa fracción, y al ser una serie que promueve las nuevas tecnologías, entendemos la difusión en Internet como de gran importancia. La difusión de todas las temporadas de TV Morfosis en Internet rebasa los 6.500.000 impactos. Además, el alcance que hemos logrado gracias a las interacciones provenientes de Twitter, Facebook e Instagram es cercano a los 4 millones de personas, y cada temporada nos posicionamos con Trending Topic en Twitter con el hashtag TVMorfosis. Gracias a la transmisión en vivo a través de Internet, vía streaming, hemos contado hasta la fecha con la participación remota de cerca de 40.000 asistentes. Más de 186 firmas, entre marcas e instituciones, han encontrado en TV Morfosis México la perfecta sinergia para asociarse a un proyecto televisivo que envuelve contenidos diferenciados e innovadores con exposición a nivel internacional. Estas se suman a las más de 380 marcas que han patrocinado TV Morfosis en todas las temporadas, tanto nacionales como internacionales. Cada temporada de TV Morfosis es acompañada por una intensa campaña publicitaria. Solo en México se han pautado más de 12.250 spots promocionales de televisión. Suman más de 30.000 los spots de televisión y radio que se han pautado de todas las temporadas nacionales e internacionales. La promoción de TV Morfosis ha incluido más de 1.000 unidades de promoción urbana como parabuses, espectaculares y autobuses en todo México, aunado a los más de 64.720 artículos promocionales de la serie. La trascendencia de TV Morfosis es tal que antes, durante y después de cada temporada se generan distintas notas en medios de comunicación. Más de 1.700 reportajes se han generado en medios de comunicación iberoamericanos. TV Morfosis es un reto que merece la pena, es un formato que va más allá de lo que es un congreso habitual, unas jornadas científicas. Hemos hecho del formato tradicional académico
un formato robusto. Hablar de televisión en un formato televisivo con la calidad de los invitados, con la posibilidad de que TV Morfosis genere conocimiento y que ese conocimiento pueda estar visible y disponible para todo el público a través de los libros y las páginas web, es realmente maravilloso. Bueno, como todos los años, este TV Morfosis estuvo realmente estupendo. Creo que año a año se va mejorando la calidad de los contenidos, las reflexiones. TV Morfosis es una maravillosa ventana de difusión para compartir información con todo Iberoamérica, lo más actual sobre la televisión, los retos que enfrentamos las televisoras de servicio público y la industria audiovisual. Me llevo el impacto de la cantidad de gente joven, que en definitiva son los responsables de lo que va a suceder en el futuro, son los actores que van a determinar los cánones, los parámetros, son los futuros creadores. Esta participación en TV Morfosis ha sido muy gratificante, además estoy muy entusiasmada por ver la respuesta de la audiencia, una audiencia joven. Me ha gustado también ver la interacción a través de las redes sociales. Well, I'm really excited to be here at TV Morfosis. This is a fantastic event. It's so many young people, so many great things going on. So thank you for inviting me, and I'll definitely be back to Guadalajara. TV Morfosis se ha consolidado como una de las series sobre medios, telecomunicaciones y tecnologías de la información más exitosas de la televisión. Una serie única en su tipo que reúne la visión de especialistas internacionales sobre los retos creativos en la era digital. Pues cordialmente invitado, cierro con una frase. La televisión no es pública por el origen de sus recursos, sino por los fines que debe perseguir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al maestro Torres. Ahora pasamos con metodología para producción de contenidos interactivos educativos. Conocer cómo se desarrollan los contenidos interactivos, su utilidad, aceptación, sus aportes, beneficios y su contribución a la educación. Conozcamos a la expositora Olga Moraga Amador, especialista en comunicación UNICEF, Plaza Sésamo, programa Listos a Jugar. Olga Moraga Amador, especialista en comunicación para el desarrollo con énfasis en los derechos de la niñez y la adolescencia, con 31 años de experiencia en el campo del periodismo y comunicación en diversas áreas: televisión, radio, mercadeo y publicidad, periodismo escrito, comunicación institucional y comunicación para el desarrollo y capacitación, 15 años de trabajar en UNICEF como especialista en comunicación y 20 años de trabajar para el sistema de las Naciones Unidas.